Como capitán Jonathan Varela y pues mi cédula de ciudadanía. La introducción a la estructuración de informes es cómo podemos correctamente estructurar y dar claridad a lo que nosotros escribimos en los informes policiales. La importancia de la ortografía y la puntuación, pues nosotros no podemos escribir como hablamos, ¿cierto? La ortografía, dependiendo de cómo escribamos una palabra, podemos estar diciendo una cosa o podemos estar diciendo otra. Entonces es importante la ortografía, igualmente la puntuación, porque si no ponemos los puntos y los comas, pues obviamente la frase no se va a entender a la otra persona cuando la escribimos. Bien, la tilde, la acentuación y la clasificación de las palabras. Pues todas las palabras se clasifican según su acentuación en el idioma español. En este caso tenemos las agudas, las graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Estas palabras, pues, según la sílaba donde tengan el acento, pues llevarán la tilde. En este caso, las agudas, que es la última sílaba, si terminan en NS vocal, se tildan, ¿cierto? Si son graves, que serían la penúltima sílaba, si terminan en NS vocal, no se tildan. Esdrújula siempre se tildan y sobreesdrújula siempre se tildan, que serían en la antepenúltima y en la trasantepenúltima sílaba. Siempre se tildan. También, ¿qué se hace? Esas tildes también nos diferencian en la tilde, el hiato, en el hiato, cuando hay dos vocales juntas y no sabemos, o si no se nos hace para diferenciar si es una sílaba completa o dos sílabas, pues se le pone la tilde en este caso, sin importar que terminen en alguna simbología de estas, o bueno, en alguna de las sílabas que se acentúan. Signos de puntuación, pues tenemos el punto, la coma, punto y coma, punto, punto. Las reglas de la mayúscula, ¿cuándo se usan? A veces no sabemos cuándo se usan o cuándo no se usan, entonces se usan en nombres propios, personas, instituciones, países, al principio de una cita, después de dos puntos. No se usan en nombres de cargos públicos, como por ejemplo gobernador, alcalde, etc. Y nacionalidades, nombres genéricos o monumentos o geográficos. Seguimos, ¿cuál es la unidad básica de un documento? Es el párrafo. Para hacer una redacción correcta en un documento público, tenemos primero definir el qué, el hecho, quiénes están involucrados, cuándo, en el tiempo que se generó ese documento o en el tiempo que se generó la acción que se está escribiendo, dónde, pues el lugar donde se generó, por qué o para qué, el motivo o el propósito del documento y cómo, el método o manera de llevar el documento en sí. Sinónimos son palabras que son parecidas o de pronto no son parecidas en el texto, pero sí dicen lo mismo, significados iguales, que pertenecen a la misma categoría gramatical. Consejos claves para informes eficaces, ahí ya nos metemos más en la parte policial, donde pues, primero redactar en tercera persona, establecer jerarquías claras de la información, mantener ideas claras, no ser subjetivo, objetivo en lo que se quiere transmitir, recordar que no se escribe como se habla, lo que ya habíamos mencionado antes, y poner especial atención en la puntuación y la coherencia verbal. Redacción aplicada al servicio de policía, y ahora sí nos adentramos completamente al servicio de policía, donde la redacción de esos informes requiere precisión, claridad y un apego estricto a la norma. La teoría del delito, acá ya nos metemos cuando vamos a hacer los informes policiales, que muchos de estos informes los hacemos cuando realizamos capturas, y el delito, ¿cómo se configura o qué elementos tiene? Entonces los elementos tendríamos tres elementos para que se configure el delito, que sería tipicidad, un comportamiento descrito en la norma, antijuricidad, que sería la vulneración de un bien jurídicamente tutelado, y la culpabilidad, atribución, responsabilidad al autor. Esos son los tres elementos para una conducta delictiva que es importante tenerlos en cuenta cuando vamos a realizar la captura. Igualmente las modalidades de esa conducta delictiva, que tenemos dolo, culpa y preintención.
El dolo es cuando la persona deliberadamente quiere cometer la conducta, sabe y es responsable y sabe qué va a pasar cuando comete esa conducta. La culpa es que no comete la acción sin tener intención de realizarla, pero conlleva un delito. En este caso, la persona, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿cierto? La persona no quiere atropellar a nadie, pero efectivamente realizó un delito que pues, puede ser lesiones personales o puede ser un homicidio, pero en este caso sería una modalidad culposa. Y la preterintención es que quería realizar una acción conociendo las consecuencias, pero esta no tuvo el resultado que quería y tuvo un peor resultado al que se quería llegar, y por tanto esa sería una preterintención de lo que quería lograr. Siguiente, pues hay unos agravantes y unos atenuantes. Ya los agravantes, pues ustedes ya entenderán que es que se aumenta la gravedad del delito o de lo que cometió. Y los atenuantes, estos sí ya caben dentro de, por ejemplo, volvemos al accidente de tránsito, donde no quería hacerlo, le prestó los primeros auxilios, lo llevó al hospital. Eso se podría configurar como un atenuante al homicidio que ocasionó. Hay 4 diferentes modalidades de captura, que sería por la orden judicial emitida por un juez, ¿cierto? Captura excepcional, que esos son casos específicos autorizados por la ley, donde posiblemente la persona no vaya a comparecer ante el juez y pues de forma excepcional el juez emite una orden de captura a esa persona. Flagrancia, que es la detención en el momento de cometer el delito, ¿cierto? Que lo encontramos, como decimos popularmente, lo encontró con las manos en la masa, ¿cierto? Pero pues la flagrancia tiene varias definiciones de flagrancia, ¿cierto? Y procedimiento en caso de flagrancia, donde no fue el policía el que lo capturó, sino que fue otro ciudadano el que lo capturó y este lo presentó ante las autoridades competentes, en este caso la policía, para que siga el proceso de judicialización y lo presente ante el juez. Muy bien, el informe de policía es un documento oficial, un documento público, donde le da o le informa a un superior jerárquico o a una autoridad de policía qué pasó o cómo conoció los hechos o qué se dio en los hechos. Las características de este informe, pues lo que ya había mencionado, tiene que ser claro, fácil de entender para cualquiera una de las partes, preciso, detalla los hechos con exactitud, no toma subjetivamente los hechos, sino pone los hechos que ocurrieron en ese caso. Oportuno, tiene que presentarse en el momento adecuado, que en este momento, que eso sería en el término de la distancia. Veraz, que refleja la verdad de los acontecimientos, o sea, que no hay duda sobre lo que se escribió en ese documento, y detallado, incluye la información relevante sin omitir nada de lo que realmente sucedió o de lo que realmente se necesita en el documento. Formatos estándar. Los formatos estándar de policía judicial, pues primero son regulados por la Fiscalía General de la Nación. Nosotros utilizamos como servidores públicos, los únicos que podemos utilizarlos son los servidores públicos autorizados, en este caso Policía Nacional, Policía Judicial, o también en esa rama de Policía Judicial vemos Policía Judicial de Tránsito, Policía Judicial CTI, Fiscalía. Los formatos son el FPJ4, actuación de primer responsable; FPJ5, informe de captura en flagrancia; FPJ6, constancia de buen trato; FPJ7, rótulo de elementos materiales probatorios; y el FPJ8, registro de cadena de custodia, que serían los que más se utilizan. Siguiendo con esto, pues los elementos materiales de prueba, estos son huellas, armas, dinero u otros elementos, documentos, elementos fílmicos y materiales diversos. Eso es pues lo que son los tipos de elementos materiales de prueba. Los alcances de la prueba, pues todos los textos manuscritos, grabaciones, registros digitales, imágenes médicas, todo eso son alcances de la prueba documental. Ahora ingresamos a la ética policial en la redacción de informes, pues porque nosotros tenemos que tener una ética y no podemos faltar a la verdad o no podemos faltar a nuestra profesión policial cuando realizamos los informes. En este caso hay unos pilares éticos institucionales para la Policía Nacional. ¿Cuáles son sus principios? La vida, dignidad, excelencia y coherencia. Y los valores son compromiso, diligencia, honestidad, honor policial, justicia, respeto y vocación policial. Eso sería, en grosso modo,
la estructuración para la redacción de informes policiales,